En este tutorial vamos a tejer un jersey desde abajo con costuras únicamente en los hombros. Te voy a mostrar cuántos puntos montar para tejer para cualquier talle con escote redondo a tu medida y cómo levantar puntos para tejer las mangas y rematar los puños con una terminación muy bonita de I-cord. Para este proyecto elegí esta hermosa lana de Rowan. Es combinación de 70% lana mohair y 30% seda, lana de muy buena calidad de Romania. El fabricante recomienda tejer con agujas número de 3 y 3 1/4 hasta 5 milímetros. La hebra es muy finita, fíjense, o sea, si uno hizo algo mal, destejer hay que tener mucha paciencia. Fíjense, muy finita la hebra, muy suave, súper suave, porque es kit silk, o sea, hasta los niños pueden usar esto porque no pica nada, nada de nada, porque hay diferentes tipos de mohair. Hay mohair, por ejemplo, con acrílico, con lana. Bueno, este es con seda. Súper suave el tacto y queda muy bonita la prenda tejida con este hilado. Cada ovillo pesa 50 gramos. Lo compré por internet. Bueno, tejemos muestras de tensión. Tejí dos muestras. Una, esta con aguja número 4. Y tejí una muestra con aguja número 4,5. Me gustó mucho más esta con aguja 4,5. Queda no tan abierta, digamos, pero a su vez tiene esta textura liviana, ¿no? Que justamente con este tipo de material hay muchas prendas tejidas. Incluso la hacen con agujas mucho más grandes, con aguja número 6, 7, hasta 8 vi, pero ya así muy abierta no me gusta porque también tiene que cumplir su función, tiene que calentar por lo menos, me parece así. Así que bueno, voy a tejer con aguja número 4. Aquí tejí la muestra aguja número 4, ida y vuelta, montando 20 puntos. Pero la prenda empezamos a tejer desde abajo con agujas circulares. Si no tienen agujas circulares, se puede comprar. Si no la quieren comprar, no la quieren usar, se puede tejer esta misma prenda, no hay problema, ida y vuelta. Parte delantera y después la parte de la espalda, hacen la costura y bueno, no hay mucho que decir. Pero agujas circulares a mí me gustan mucho. Si alguien todavía no las tiene y no las usa, recomiendo muchísimo que empiecen a tejer y aprender cómo se hace tejido con agujas circulares. Bueno, ahora vamos a hablar cuántos puntos tenemos que montar. Voy a explicar para que puedan tejer para cualquier talle, Primero, tejer una muestra de tensión. Todos tejemos diferente, entonces aguja número 4,5. Aquí tengo montados 22 puntos, 2 puntos de borde, después no los vamos a contar. Con una cinta tomamos la medida, en mi caso son 12,5 centímetros. Traten de no estirar demasiado. Bueno, a ver, aquí 12,5 centímetros. Medio centímetro también digamos cuenta. ¿Por qué? Porque son muchos puntos y no queremos que sea muy ancha la prenda. Así que si son 12,5, son 12,5. Bien, y ahora vamos a ver cómo hacemos las cuentas. Y en cada ovillo hay aproximadamente 420 metros. Primero tomamos la medida contorno de pecho y contorno de caderas. Y entre estas dos medidas tienen que elegir la que es más grande, ¿no? En mi caso, contorno de pecho 112 centímetros. Cadera tengo menos. 112 centímetros
el contorno total, espalda y delantera. Para que se entienda mejor, 112 dividimos por 2, 56 centímetros espalda, 56 centímetros parte delantera. Ahora, ¿cuántos centímetros tenemos que agregar? Porque esta prenda no se teje justo al cuerpo y siempre tenemos que dejar unos centímetros para eso, ¿no? Y voy a agregar en mi caso 11 centímetros más parte delantera, 11 centímetros parte de espalda. ¿Cuántos centímetros se recomienda? Depende de sus gustos. De 7 a 2 centímetros hay que agregar para cada parte, delantera o espalda. Resulta que 56 más 11, 67 centímetros voy a tener parte delantera, 67 centímetros parte de la espalda. Si ustedes no saben cuántos puntos hay que agregar, pueden tomar, cuántos centímetros digo hay que agregar, pueden tomar su prenda favorita, pero que no sea al cuerpo, que sea más holgada, y medir el ancho. La prenda que le va bien, ¿no? Medir el ancho y de ahí ver cuántos centímetros quieren tejer el ancho. Bueno, contorno total, 67 centímetros más 67, 134 centímetros. Ese va a ser el contorno de mi prenda. Bueno, aquí. Agujas número 4,5, tejemos una muestra de tensión montando 22 puntos, 2 puntos de borde, yo no los cuento. O sea, en 20 puntos hay 12 centímetros y medio. Tomamos el ancho de la muestra. No sabemos cuántos puntos hay que montar, pero sabemos que tiene que ser el contorno total porque tejemos en circular, espalda y delantera todo junto, 134 centímetros esto. Entonces, hacemos el cálculo. X es igual a 134 multiplicados por 20 divididos por 12,5. Resulta que tengo que montar 214 puntos. Voy a agregar un punto más para después unir el círculo. Y resulta que tengo que montar 215 puntos. Pero uniendo el círculo este punto desaparece, se va. Y lo bueno de tejido en circular, porque nosotros podemos tejer 4 o 5 centímetros y probar a ver si nos va bien el ancho. Si no, bueno, destejemos y hacemos cálculo de nuevo o ya podemos fijarnos, quitar o sumar puntos, porque a veces pasa. Bien, entonces sobre la aguja número 4,5 voy a montar 215 puntos. En mi caso, largo de cable 55 centímetros. Empezamos a montar los puntos sobre 2 agujas. Voy a montar 215 puntos. Aquí, que nadie nos moleste, porque tenemos que contar. Ahí van 2. A ver, 3. Aquí no apretar demasiado para que no quede el borde muy apretado. Ahí flojita. 3, 4, 5. Bueno, y sigo montando. Mi recomendación, cuando tienen que montar muchos puntos, como en este caso, recomiendo cada 50 puntos, por ejemplo, colocar un marcador. Porque, bueno, se pueden equivocar o alguien les quiere hablar. Y, bueno, es una pena destejer todo eso, empezar de nuevo o ir contando cada punto. Entonces ya sabemos, aquí hay 50, 50, 100, 150, 200. Coloco este marcador y me faltan subir ¿cuántos? 15 puntos más. Tengo todos los puntos montados. Voy a sacar una aguja. Y ahora viene una tarea muy importante. Controlar que todos los puntos tienen que estar posicionados de esta forma. O sea, sin enroscarse, sin cruzar. Todo tiene que ser derechito. Así. Vamos a ver toda la aguja. Sobre todo el cable. Controlamos bien los puntos. Ahí va.
Una vez más nos fijamos que no tiene que haber nada retorcido, nada cruzado. Una vez que está todo bien, vamos a unir los puntos de esta forma. A ver. Pasamos este primer punto sin tejer. Este primer punto deslizamos de esta forma, así, y empiezo a tejer todos los puntos al derecho, simplemente ahí, con paciencia. La primera vuelta va a costar un poquito más, después fíjense de todas formas en la segunda vuelta que no haya ningún punto cruzado. Aquí empieza la vuelta. Ahora cuando voy a tejer voy a sacar estos marcadores, no los voy a necesitar, y voy a colocar un marcador aquí para saber dónde finaliza cada vuelta. Tejemos todos los puntos entonces al derecho y sacamos estos marcadores. Tejí una vuelta. Vamos a controlar por las dudas si no están cruzados los puntos. Una vez más, para después no tener que destejer nada. Controlamos todo. Después, aquí donde está esta unión, este punto siempre queda más largo cuando nosotros unimos, ¿no?, los puntos. Yo lo que hago es lo siguiente. Voy a subir este punto, así. Colocamos el marcador, nos indica dónde empieza y finaliza cada vuelta. Voy a elegir un marcador más finito. Vamos a tejer segunda vuelta. Controlamos bien los puntos, que no haya puntos retorcidos. O sea, controlamos toda esta vuelta. Por las dudas, así. Bueno, colocamos un marcador. Elijo en este caso este marcador finito. Y sigo tejiendo ahora todos los puntos al derecho. En todas las vueltas. Puntos al derecho, los puntos no tienen que salir cruzados, retorcidos, miren, así los tomamos abiertos, tiene que ser punto. O sea, el punto no lo voy a tejer por detrás para que no salga punto cruzado o retorcido. Punto tiene que estar abierto, así. Bueno, entonces ahora tejemos todos los puntos al derecho en todas las vueltas hasta la parte de la sisa. Tejí 36 centímetros y ahora vamos a separar la parte delantera y la parte de la espalda. Todos los 214 puntos que tengo sobre la aguja dividimos por la mitad. 107 puntos parte de la espalda y 107 puntos parte delantera. Aquí tengo dos marcadores. Y ahora vamos a empezar a tejer primero la parte de la espalda. Este marcador lo podemos sacar. Voy a cerrar 4 puntos. Tejemos 2 puntos juntos al derecho. Eso sí, que no hay que cerrar los puntos apretados, sino aquí dejar este punto más largo para que no quede muy apretado esta parte. Ahí van 2, 3 y 4. Desde aquí ya se va a empezar a tejer la manga. 4 puntos cerramos, tejo con todos los puntos hasta el siguiente marcador. Sacamos el marcador y damos vuelta el tejido. Ahora me toca tejer sobre el lado del revés. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar 4 puntos. Vamos a tejer al revés. Miren, 2 puntos juntos al revés.
devolvemos este punto sobre la aguja izquierda, la hebra delante de tejido, de nuevo 2 puntos juntos al revés, ahí cerramos 2 puntos sin apretar, 2 puntos juntos al revés, cerramos 3 y último punto, 2 puntos juntos al revés. Bueno, cerramos 4 puntos aquí al inicio. Si ustedes quieren, se puede pasar estos puntos que están sobre del lado delantero, pasar sobre una aguja auxiliar y trabajar nada más que ida y vuelta con estos puntos de la parte de la espalda. Así me está quedando los puntos de la parte delantera sobre la aguja, sobre el hilo auxiliar, y voy a tejer simplemente ida y vuelta, mucho más cómodo. Aquí ida y vuelta la parte de la espalda. Todavía estoy con mi primer ovillo, o sea, todo eso tejí con uno solo por ahora. En la parte de la espalda tejí todo recto, 26 centímetros, y después cerré los puntos. Y ahora vamos a ver cómo tejer la parte delantera. Voy a pasar todos estos puntos que están sobre el hilo auxiliar, sobre las agujas. Empiezo a tejer la parte delantera y primero voy a agregar la hebra por el lado del revés, así con la aguja crochet. Voy a hacer aquí un nudo y empezamos a cerrar 4 puntos. ¿Se acuerdan que aquí también al principio y al finalizar la vuelta voy a cerrar 4 puntos para la sisa? Tejemos aquí 2 puntos juntos al derecho, a ver, hacemos el punto largo para que no se quede. 2 puntos juntos al derecho y cerramos 2, 2 puntos al derecho 3 y 4. Y cuando vamos a tejer el lado revés con los puntos al revés, igual que en la parte de la espalda, al principio también cerramos 4 puntos y tejemos todo recto hasta el escote. En centímetros hasta donde empieza el escote tejí. Igual, de todas formas, ahora explico cómo hacer los cálculos para cualquier talle, pero son, a ver cuántos, 16 centímetros y medio. Y es la hora de empezar a tejer escote, que lo quiero hacer redondo. No quiero aquí cerrar todo derechito porque va a apretar el cuello y no va a quedar bien. Miren, primero que nada vamos a tomar cuántos puntos hay en 10 centímetros. ¿Por qué? Porque aquí cuando nosotros tejemos en circular, la tensión de tejido puede variar. Cada uno teje diferente. En mi caso, por ejemplo, aquí la tensión de tejido es un poco más tensa que aquí. Por eso tomamos la cinta y vamos a ver cuántos puntos hay en 10 centímetros. Y en mi caso ya conté los puntos. En 10 centímetros hay 15 puntos. Este escote lo quiero hacer 24 centímetros el ancho por 8 centímetros la profundidad. Ustedes pueden tener otros números aquí. No voy a tejer la pretina ancha, por ahí no voy a tejer ninguna pretina, porque aquí con este mohair finito, capaz que con cerrar los puntos
basta. Si no, voy a tejer, voy a ver, con la técnica I-cord, una pretina aquí muy finita. Veo, pero me parece que no. Por eso, 24 por 8. Aquí en el centro, nosotros siempre dejamos unos cuantos puntos aquí, donde nosotros al tejer cerramos en el centro los puntos todo recto. Y después de a 2, de a 3, formando aquí esta curva. ¿Cuántos centímetros aquí hay que cerrar? Yo escuché la técnica, la estoy utilizando y me funciona. Tomamos la palma de nuestra mano, tomamos aproximadamente el ancho, así, 9 centímetros. Entonces voy a dejar aquí sin cerrar todo recto, 9 centímetros. O sea, aquí sin disminuciones, en el centro se cierra todo recto. Ahora vamos a ver cuántos puntos hay en 24 centímetros, cuántos puntos hay en 9 centímetros. Hacemos el siguiente cálculo. Nosotros sabemos que la tensión de nuestro tejido, que en 10 centímetros nosotros tenemos 15 puntos, y a partir de esta medida hacemos los cálculos. Vamos primero a ver cuántos puntos son aquí en 24 centímetros. Miren, sabemos que 10 centímetros son 15 puntos. 24 centímetros, X puntos, no sabemos cuántos. X, 24 multiplicamos por 15, dividimos por 10. El resultado nos da, ya lo hice aquí los cálculos, 36 puntos. Ahora vamos a ver cuántos puntos hay aquí en 9 centímetros. Lo mismo. Nuestra muestra de tensión, 10 centímetros, 15 puntos, es esto. 9 centímetros, no sabemos cuántos puntos, y vamos a ver, 9 multiplicamos por 15, dividimos por 10, serían 14 puntos. ¿Para qué queremos estos datos? Bueno, miren, aquí 24 centímetros son igual a 36 puntos. 9 centímetros es igual a 14 puntos. Y ahora tenemos que saber cuántos puntos hay que disminuir de un lado, de otro lado. 36 puntos, restamos 14 puntos, vamos a ir anotando. 36 22 puntos. 22 puntos dividimos por 2 porque lado izquierdo, lado derecho. 11 puntos de cada lado. Tenemos que disminuir, o sea, aquí 11 puntos. Y aquí también vamos a dibujar. Para la gente que sabe hacer estos cálculos, ya los pueden hacer sin problema, pero hay mucha gente que no sabe, por eso explico, a ver si déjenme en los comentarios si se entiende esta parte o no. 11 y 11. Bueno, aquí ya sabemos que cerramos todo recto, 14 puntos, sería 7 y 7. Este es el centro. Y aquí tengo que cerrar 11 puntos. Yo lo hago así. Número 7 divido por 2. 3 y 4. Y empiezo o con número 3 o con número 4. Aquí disminuir los puntos. En este caso voy a hacerlo número 3. Voy a disminuir 3. Una vez más 3. 2. Y después otro 2 o de a un punto. Esto eligen cómo quieren hacerlo. Después del 2 elijo a disminuir
3 veces de a un punto. Vamos a ver, 3 más 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos. De esta forma ya sabemos cómo. Y después tejemos, a ver, cuántas vueltas van a hacer aquí. Aquí cerramos 7. Volvemos, cerramos 3. Tejemos, volvemos, cerramos 2, 1, 1, 1 y después lo que resta de las vueltas que nosotros dijimos 8 centímetros son 19 vueltas. Las vueltas que sobran tejemos aquí todo recto. Aquí les dejo para que puedan hacer el screenshot, hacer una captura de pantalla y cada uno con sus números, su cantidad de vueltas, puede hacer el cálculo para realizar este escote redondo. Todos los puntos dividimos por la mitad. Colocamos el marcador y voy a tejer ahora esta vuelta con los puntos al derecho hasta el marcador. De estas agujas lo que no me gusta mucho es este cable que se va para cualquier lado, pero bueno, o sea, tejemos hasta el marcador. Hay varias formas de cerrar los puntos de la parte delantera. Miren, podemos llegar hasta el centro, primero trabajar una parte, después otra, o podemos cerrar directamente aquí 14 puntos para que quede lindo aquí en el centro, para que no se note, ¿no? Cerrar 14 puntos, trabajar de este lado, después pasamos a este. Así lo voy a hacer. Antes del marcador quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Y empiezo a cerrar, simplemente tejemos 2 puntos juntos al derecho. Paso nuevamente este punto sobre la aguja izquierda. 2 puntos juntos al derecho y así cierro estos 14 puntos que están en el centro. Así quedan cerrados los puntos y tejo hasta finalizar la vuelta todos los puntos al derecho. Después volvemos puntos al revés. Lado del revés tejemos con todos los puntos al revés y finalizando la vuelta dejamos un punto sobre la aguja. Damos vuelta al tejido. Y ahora me toca cerrar 3 puntos. Seguimos nuestro patrón. Este punto lo vamos a deslizar. Miren, paso primer punto sin tejer y voy a deslizar este punto que dejamos sin tejer también sobre este primer punto. Ahí cerramos un punto, tejemos 2 puntos juntos al derecho, cerramos 2. Todo flojo tiene que ser los puntos sin apretar demasiado. Cerramos 3 puntos. Tejemos ahora todo hasta el final, puntos al derecho, después puntos al revés. Sobre el lado del revés dejamos un punto y de nuevo tengo que cerrar 3 puntos según nuestro patrón. Este primer punto lo cerramos de la siguiente forma: paso punto sin tejer y lo deslizamos sobre este punto que pasamos sin tejer. Ahí cerramos un punto, tejemos 2 puntos juntos al derecho, cerramos 2 puntos, 2 puntos juntos al derecho, cerramos 3 puntos y sigo tejiendo hasta finalizar todos los puntos al derecho. Y cada vez que estoy cerrando los puntos voy marcando que ya hice esta parte, ahora toca cerrar 2 puntos,
Por las dudas muestro, fíjense que mientras que estamos tejiendo esta parte, los puntos de otro lado están sobre la aguja circular, están sobre este cable. Estoy sobre el lado del revés, queda un punto sobre la aguja, damos vuelta al tejido y ahora tengo que cerrar 2 puntos. Deslizamos el primer punto, ahí cerramos uno y tejemos 2 puntos juntos al derecho, ahí cerramos 2 puntos, tejo al derecho hasta finalizar, lado revés, queda un punto, damos la vuelta y ahora tengo que cerrar un punto. ¿Qué hacemos? Deslizamos este punto, ahí cerramos un punto, sigo tejiendo con los puntos al derecho y voy a hacer 2 disminuciones más de a un punto. Miren cómo queda, no se nota donde después de lavar la prenda. Miren qué parejito, qué lindo, qué bonito queda esta parte del escote. Bueno, vamos a cerrar ahora aquí estos puntos. Tengo que cerrar 3, 2 y 3 veces de a un punto, porque la parte central ya la habíamos cerrado antes. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Miren, aquí para que quede bien esta parte, voy a subir este punto, miren, así, y empiezo a cerrar los puntos. Como estoy incorporando un punto, voy a cerrar en vez de 3, voy a cerrar 4 puntos. Damos vuelta al tejido. Voy a agregar la hebra. Aquí agregué la hebra, lado del revés, y voy a cerrar 4 puntos, ya que agregamos 1. 2 puntos juntos al revés. Dos puntos juntos al revés, ahí cerramos 2 puntos. Tres. Y 4. Y tejo con los puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Sobre el lado del derecho dejo un punto sin tejer, damos vuelta al tejido, igual que de otro lado vamos a hacer lo siguiente. Paso un punto sin tejer y este punto deslizamos sobre el punto que pasamos sin tejer. Ahí cerramos un punto. Ahora 2 puntos juntos al revés voy a tejer para cerrar 2. Dos puntos juntos al revés y ahí cerramos 3 puntos. Tejo con los puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Tejí 4 vueltas más, todo recto sin disminuir los puntos y cerré los puntos. Tienen que fijarse que la cantidad de vueltas del lado de delantera tiene que ser igual que la cantidad de vueltas del lado de la espalda. Eso tienen que controlar por las dudas contando las vueltas. Lado derecho del tejido, aquí dejamos un punto, damos vuelta y me tengo que cerrar ahora 2 puntos
deslizamos el primer punto de la aguja izquierda sobre el punto que estaba sobre la aguja derecha y cerramos un punto, y voy a tejer 2 puntos juntos al revés, cerrando 2 puntos, y voy a tejer hasta finalizar la vuelta con los puntos al revés. Y tengo que cerrar ahora 3 veces de a un punto. Queda un punto sobre la aguja, damos vuelta el tejido y aquí ya saben, paso el punto sin tejer y lo deslizamos el primer punto que está sobre la aguja derecha de esta forma, cerramos un punto y sigo con los puntos al revés. Bueno, entonces voy a hacer 2 veces más, cerrar de un punto, tejer 4 vueltas todo recto y cerrar los puntos. Así salió este escote, miren, perfecto, excelente, me gusta mucho cómo queda, muy prolijo, sin estos escalones cuando cerramos los puntos, una delicadeza. Cosemos la parte de los hombros. El escote, después de coser la parte de los hombros, lo voy a probar y voy a ver si hace falta tejer algún bordecito para reforzarlo un poquito o si lo dejo así nomás. La parte del escote, para que quede más firme, para que no se estire demasiado, voy a cerrar con la técnica de I-cord. Y para eso voy a necesitar 2 agujas de doble punta, número 3,5, un número menos con el que tejimos nuestro jersey, y aguja crochet número 2,5 milímetros. Empezamos por la parte de la espalda. Voy a tejer hilado opuesto doble hebra. Tomamos una aguja y sobre una aguja voy a montar 3 puntos. Ahí van 2 y uno más, 3. Estos 3 puntos paso hacia el otro extremo de la aguja y lo que voy a hacer es tejer 2 puntos al derecho. Uno, 2. Este punto paso sin tejer. Ahora empezamos a tejer por la parte de la espalda. Aquí, y miren, voy a tomar no estos puntos para que no quede espacio, ¿no? Sino aquí. Ahí va 1. Estos puntos tejidos al derecho, miren, 2, 3, así voy a tomar los puntos. Aquí tenemos estos 3 puntos. Tomamos la aguja así y tomamos otra aguja. Voy a empezar a subir los puntos. Subimos aquí este punto así. Paso el primer punto que no tejimos sobre la aguja izquierda. ¿Se acuerdan que este punto no lo tejimos? Y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Paso 3 puntos sobre la aguja izquierda y tejemos 2 puntos al derecho. 1, 2. Este punto paso sin tejer, subimos otro punto. Ahí va. Y ahora voy a tejer de nuevo 2 puntos juntos al derecho. Paso 3 puntos sobre la aguja izquierda, tejemos al derecho 1, 2,
paso punto sin tejer, subimos un punto más aquí y tejemos 2 puntos juntos al derecho. De nuevo paso 3 puntos sobre la aguja izquierda, tejemos 2 puntos al derecho, 1, 2, paso un punto sin tejer, voy a subir el siguiente punto, aquí, paso punto sin tejer y tejemos 2 puntos juntos al derecho, paso 3 puntos sin tejer sobre la aguja izquierda, tejemos 2 puntos al derecho, 1, 2, paso punto sin tejer y voy a subir el siguiente punto. Aquí hay que ver bien qué punto subir, así. Paso punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho, paso sin tejer 3 puntos, punto derecho, derecho, paso punto sin tejer y voy a subir otro punto. Bueno, de esta forma vamos a tejer toda la parte de escote. Paso este punto sin tejer, subimos otro punto. Bueno, si alguien no entendió bien cómo se hace, déjenme en los comentarios, así voy a saber que si tengo que hacerlo con hilado más grueso, porque bueno, tampoco este hilado no es muy bueno para mostrar la técnica. Tac, y así va quedando este borde. Si por alguna razón ustedes ven que se tira demasiado, entonces pueden cambiar el número de agujas. O sea, aquí hay que ver, ¿no? Voy a tejer toda la parte de la espalda y la parte delantera. Una vez que finalizamos de tejer la parte de atrás de la espalda, recomiendo tomar el ancho de nuestro escote, la parte de la espalda. Son unos 21 centímetros. Si les gusta este ancho, si les gusta cómo queda aquí atrás, pueden seguir tejiendo con el mismo número de agujas, bajando hasta la parte del escote de la parte delantera. Si ustedes se fijan y dicen, no me gusta mucho cómo queda, quiero escote más ancho, entonces se puede cambiar por aguja de mayor tamaño. Desde número 3,5, por ejemplo, a número 4. Yo lo voy a hacer así. Voy a destejer esto. Me parece que queda... Lo quiero hacer más ancho. Entonces voy a destejer todo. Pero con la misma técnica que les había mostrado con esta aguja, 3,5, voy a tejerlo con aguja número 4. Después, como subimos los puntos cuando pasamos sobre la parte delantera. Miren. Aquí, la parte delantera, el escote, donde nosotros tejimos 4 vueltas, me parece, sin cerrar los puntos. Todo aquí va todo derechito. Los puntos nosotros subimos así, no así. O sea, ahí no, porque va a quedar muy espacio grande entre los puntos. Lo voy a hacer así, entre los puntos. Ahí voy a subir uno, así. 2, de esta forma, ¿no? Podemos tomar así, 1. O sea, cada uno se fija cómo es más cómodo, porque depende del hilado con el que tejemos y la tensión de tejido y todo eso. Y aquí adelante ya, de igual forma que de la espalda, vamos a subir los puntos así. 1, ahí va, 2, ¿no? 3. O sea, estas columnas de punto derecho, esto voy a subir.
no voy a hacer así, sino lo voy a hacer ahí. Bueno, la técnica ya la saben, cómo tejer. Tejemos hasta el final y después muestro cómo finalizamos. Queda muy bonita la terminación, firme. Finalicé de tejer todo el escote. En este momento es bueno ir probando. Si queda bien, podemos cerrar aquí los puntos. Miren, esta es la espalda delantera. Cierro estos 3 puntos. Aquí simplemente 2 puntos juntos al derecho. Dos puntos juntos al derecho. Aquí voy a cortar dejando suficiente largo, mejor más que menos. Y después con la aguja para coser se unen estas dos partes aquí, esta con esta, y así sale este escote. Miren, queda delicado, a su vez queda firme, no se estira. Y por último vamos a tejer la manga. Vamos a subir los puntos. Realicé 3 disminuciones, aquí tejiendo 3 puntos juntos, y cerramos los puntos con I-cord para que quede la misma terminación que en la parte del escote. Empezamos a subir los puntos aquí por debajo de la sisa. Aquí, como se entiende, esta es la costura de parte de los hombros. Colocamos los marcadores. Un marcador aquí. Bueno, empezamos a subir los puntos aquí en la parte de la sisa, donde nosotros cerramos 4 puntos, ¿se acuerdan? Parte delantera, 4 puntos parte de la espalda. Aquí tengo que subir 8 puntos y un punto voy a subir aquí en el centro. Para eso uso estas agujas, largo de cable 35 centímetros. Uso las de Xiaogu porque de Li-Ki el cable mucho no me gusta, por eso bueno, voy a tejer con estas. Y empezamos. Tomamos nuestra hebra y empiezo por aquí. Primero, además que es muy finito, tejo con doble hebra, así de esta forma no se va a escapar. Bueno, ahí va un punto, 2, 3, y 4. Aquí este punto central, con la ayuda de la aguja crochet, voy a tomar así de 2 lados y voy a sacar un punto más. Porque lo hacemos para que no quede espacio entre los puntos. Un punto no molesta, pero va a quedar mucho más prolijo. Bueno. Y voy a subir 4 puntos más. A ver. 1, 2, 3, 4. Este marcador lo dejo. Lo dejo sobre la aguja porque lo vamos a necesitar a la hora de ir a realizar las disminuciones. Este marcador lo necesito. Este después también lo voy a pasar sobre la aguja. Entre los marcadores voy a tener 9 puntos. Y empiezo a subir los puntos de la manga. Este punto aquí, en vez de subirlo así,
queda muy grande este espacio. Vamos a inventar algo y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Miren, voy a tomar aquí este punto y ahí subimos el punto. De aquí en adelante, de dos de estas trenzas voy a hacer 3 puntos. De estas dos significa que aquí hay 4 vueltas. De 2 hacemos 3. Después de 2, 3 puntos. Miren, aquí empezamos. Aquí tengo una y otra. A ver, les muestro con la aguja crochet. Miren. Aquí. 1 y 2. Y voy a subir un punto aquí en el medio. Para que no sobren los puntos, tampoco que falten, para que quede bien. Ahí voy a subir, miren, un punto en el medio y otro. Y repito. Un punto aquí en el medio. Si no se entiende aquí, tengo tutorial, voy a dejar link donde enseño por ahí con mayor claridad cómo se hace, cómo es esta técnica, y sigo subiendo así los puntos. 1 en el medio y 2. Y así voy a subir todos los puntos. En total tengo 98 puntos montados. Y voy a tejer simplemente en circular. Primera vuelta todos los puntos al derecho. En la segunda vuelta hago disminuciones. Después, aquí les enseño, después de marcador tejemos 2 puntos juntos, puntos derecho, y antes de marcador 2 puntos juntos. Después una vuelta otra vez sin disminuciones. Otra vez una vuelta con disminuciones hasta que queden 3 puntos aquí en el medio. Después estos 3 puntos voy a disminuir aquí. Lo hice, miren, más o menos en 10 centímetros, 12 centímetros hay aquí. Tejemos 3 puntos juntos en 12 centímetros más, o sea, aquí hice un par de disminuciones más y después vamos a ver cómo cerrar aquí la parte del puño. Por último queda cerrar los puntos. En una misma vuelta voy a disminuir los puntos y a su vez hacer el cierre con el método de I-cord. Voy a cerrar los puntos con aguja número 4. Agregué una hebra más, lana puesta doble, voy a tejer y tejemos 2 puntos al derecho, tres puntos juntos al derecho. Quiero disminuir los puntos y tejer 2 veces menos la cantidad de puntos. O sea, si ahora sobre la aguja suponemos que tengo de toda la manga, no sé, tengo por ejemplo 70 puntos, quiero hacer 35. O sea, por eso tejemos 3 puntos juntos. Paso estos 3 puntos sobre la aguja izquierda y de nuevo voy a tejer 2 puntos al derecho, tres puntos juntos al derecho. Voy a tomar este punto y 2 puntos más. Así de una sola vuelta cerramos los puntos y a su vez hacemos una disminución. 2 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho. Y así voy a cerrar todos los puntos. 2 puntos al derecho,
3 puntos juntos al derecho. Y ahí resulta este método I-cord. Por último, ¿qué sería? Lavar la prenda. Si queremos, podemos realizar aquí abajo también el cierre con el método I-cord, igual que hicimos en la parte del escote, o si no, dejar así. Cada uno decide cómo lo quiere hacer. Bueno, corazones, eso fue todo. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Una vez que finalicé de cerrar todos los puntos, aquí estos puntos simplemente cerramos. Tejemos 2 puntos juntos. Dos puntos juntos. Aquí cortamos la hebra. Dejamos el largo para finalizar. Y aquí con la ayuda o aguja para coser o aguja crochet, así vamos a ir finalizando. Lo voy a hacer con la aguja crochet, me parece más cómodo. Y pasamos de este lado, del lado del revés. Bueno, y aquí ya escondemos estas hebras como mejor le parece a cada uno. Yo voy a pasar aquí un par de pasaditas cerca del borde. Bueno, hacemos el nudo y nada más que eso, miren. Queda muy bonito aquí, la terminación no se ve para nada. Y así queda esta terminación delicada, muy bonita.